Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si no, ánimo, esperemos salir todos de esto. Todos estamos pasando de forma muy complicada, pero esperemos que salgamos de esta con coraje y mejores personas. Bueno, estamos viendo la independencia de México, pero hay algo que me gustaría que les quedara claro sobre la misma. Ustedes ya han leído, han analizado, han visto la biografía de algunos personajes, pero ahora vamos a ver este análisis que espero les ayude a organizarse mentalmente y entender mejor la independencia de México. ¿Ok? Listos, empezamos. La independencia de México, las etapas históricas, causa y origen. La invasión de Napoleón en 1808. Las ideas de la Ilustración. La independencia de Estados Unidos. La primera lo vamos a ver más adelante. La Ilustración trajo la idea de que podíamos ser libres e iguales, que éramos igual ante el rey, que si esto era injusto podíamos rebelarnos contra él. En cambio, la independencia de Estados Unidos promovió y fue un ejemplo de que podíamos hacer una nación independiente de los grandes imperios, dejar de ser colonia para formar un nuevo estado. Pero vamos a ver cómo influyó la invasión de Napoleón en 1808. ¿Por qué es determinante? Chéquenlo bien. En 1808, Napoleón quería llevar a cabo las ideas de la Ilustración en todo el mundo. El país que se lo pusiera era invadido, en este caso España. Entonces Napoleón Bonaparte invade España. Al invadir España coloca a su hermano José Bonaparte como rey, dejando al rey vigente Fernando VII ahí en un tipo prisión domiciliaria en su palacio. No podía salir de ahí y tenía que dejar que su hermano gobernara España. Esta imposición de su hermano en España empezó a generar dudas. Imagínense, ¿qué harían ustedes si de repente llega una nación extranjera y pone a un gobernante a fuerzas en el pueblo? Pues el pueblo empezó a cuestionarse si debía obedecer o no a este rey usurpador. Y no solamente en España. España, como ustedes recuerdan, entonces tenía colonias por todo el mundo. En las colonias de España también empezaron a decir, obedecemos o no al rey. Se formó la Constitución de Cádiz en 1812. Esta Constitución quitaba poderes al rey, es decir, al hermano de Napoleón Bonaparte, quitaba poderes diciendo que tenía que obedecer a una asamblea. Entonces, cuando Napoleón, los franceses están invadiendo España, generan la duda en la población si obedecer o no al rey usurpador. Y empieza con esta duda la primera etapa de la independencia de México. Chequen bien, 1810 a 1812, primera etapa de la independencia de México. Vean las características. En las colonias españolas están dudando, obedecer o no obedecer. Los que no quieren obedecer empiezan a conspirar. Empiezan a decir, vamos a hacer un plan para que la población se rebele contra el rey francés. Pero son descubiertos. Conspiración de Valladolid, son descubiertos. Conspiración de Querétaro, son descubiertos. En Querétaro se encuentran José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, planeando esta conspiración. Pero al ser descubiertos, les dicen que tienen que huir para que no sean prisioneros. Sin embargo, Hidalgo, en un momento de valentía, dice, no voy a huir, y va a la iglesia de Dolores Hidalgo, pide que toquen la campana para llamar al pueblo, y el pueblo, cuando se reúne, empieza a decirles arengas que tienen que rebelarse contra el mal gobierno. Entre sus gritos dice, ¡viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Hidalgo, en este grito de independencia, 15 de septiembre de 1810,
La población, enardecida por el discurso de Hidalgo, parte mal armada, con palos, machetes, el pueblo. No era un ejército, pero eran cientos, y conforme va avanzando, van siendo miles, y van peleando en diferentes lugares, batallas de las Cruces, Alhóndiga de Granaditas, en Valladolid, hoy Morelia, empiezan a ganar batallas, no porque fuera un ejército con mucha estrategia, sino porque eran mucho más que el ejército realista, es decir, el ejército del rey. Sin embargo, esta falta de estrategia poco a poco va a mermar ganancias, batallas ganadas en el ejército independentista, en el ejército insurgente. En Guadalajara pierde una importante batalla. Hay discusiones entre Allende y Miguel Hidalgo, porque Allende sí era un general, Hidalgo era un padre, no sabía de estrategia militar. Entonces hay conflictos entre ellos. Hidalgo huye, va a Estados Unidos, rumbo a Estados Unidos, para pedir que lo apoyen con armas. Huye al norte del país, lo sigue Allende. Sin embargo, ahí es atrapado y ambos son fusilados. Sus cabezas serán decapitadas y las colgarán en la Alhóndiga de Granaditas. Ahí, como ejemplo de que no era permitida ninguna rebelión, y si alguien quisiera rebelarse contra el imperio, esta sería su suerte, la decapitación. Sin embargo, Hidalgo había dejado encargado a un alumno suyo, porque Hidalgo era un maestro, había sido maestro, sabía varios idiomas, era una persona culta. Entre sus alumnos surgió este gran personaje, José María y Morelos y Pavón. Segunda etapa, 1808-1815. Morelos va a organizar el movimiento. Hidalgo tenía mucha gente detrás de él, pero no estaban organizados. Solamente ganaban porque eran miles de pobladores descontentos contra el gobierno francés y en su parte también por el gobierno español. Porque recuerden, las reformas borbónicas también provocó mucha rebelión en los criollos, en los indígenas y en la población en general. Se me olvidó comentar ese punto. Las reformas borbónicas es otro punto importante en el origen de la independencia de México. Las reformas borbónicas va a traer mucha rebelión de la población. Bueno, Morelos organiza el movimiento, le da forma al ejército, le da estrategia. Ignacio López Rayón va a ser el jefe del movimiento independentista. No murió con Hidalgo. ¿Cuándo acaba la primera etapa del movimiento insurgente? Con la muerte de Hidalgo. ¿Cuándo va a acabar la segunda etapa del movimiento insurgente? Con la muerte de Morelos. Pero Morelos no solamente le va a dar esta organización como ejército, sino que le va a dar algo más importante: ideas, idealismo. Va a pedir que no solamente sea una rebelión como la de Hidalgo, sino que sea ya un movimiento de independencia con idea. Entonces cita en Chilpancingo un congreso a todos los rebeldes para que conjunten las ideas y formen un proyecto de gobierno inspirado en los sentimientos de la nación. Crea la Constitución de Apatzingán. ¿Cuáles son los principales puntos de entendimiento de la nación que va a inspirar a la Constitución de Apatzingán? Son muchos puntos, pero acá les voy a citar algunos de los más importantes. Primer punto: México es libre e independiente. La religión católica será la única. Queda enteramente proscrita la esclavitud. La América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación. Y se declara que la soberanía
dimana del pueblo. Ideas geniales para la época, ideas inspiradas en la Ilustración, ideas inspiradas también en lo que leía Morelos, porque también Morelos había sido un gran sacerdote. Entonces, era una persona culta, Morelos. ¿Y qué estaba diciendo con estas ideas? Que el pueblo mandaba, que tenía que mandar en el nuevo gobierno, ya no un monarca, y que iba a ser totalmente independiente de cualquier nación. No, y estas naciones no podrán intervenir en este proyecto nuevo de nación. Sentimientos de la nación, importante documento que le va a dar este idealismo al movimiento de independencia. Entonces ya sabemos, muere Morelos y termina la segunda etapa de la independencia de nuestro país. Viene una tercera etapa también muy interesante, 1815 a 1821, la resistencia. Esta estrategia nueva que va a implementar el ejército independentista, el ejército rebelde contra el emperador, va a ser provocada porque el ejército realista, es decir, del rey, recuerden, el ejército realista del rey, va a tener más fuerza y va a empezar a destruir al ejército independentista. Este ejército se va a dividir y entonces lo único que le queda es la resistencia, no darse por vencidos. Y empezaron a implementar la estrategia de guerrillas, es decir, ataco al ejército realista y me escondo, ataco y me escondo. Ahí escondidos en las grandes montañas se encontraba este ejército independentista. Pero chequen, quiero que vean este punto. Voy a anotárselos acá con el láser. Vean, estas zonas pintadas son las zonas estratégicas que el ejército independentista consideraba clave para poder vencer poco a poco en la batalla. Vean aquí, en esta parte de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, era muy importante esta parte. Obviamente en el centro del país, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca, pero también quiero que vean aquí, por acá, pues acá se encuentra Orizaba, Córdoba, Coscomatepec. La zona centro también de Veracruz va a ser un punto clave en esta estrategia de resistencia. Va a haber constantes batallas aquí, que más adelante hablaremos de ellas, para que vean la importancia que tiene la zona centro en la guerra de independencia, y no solamente en la guerra de independencia, en todas las guerras que ha habido en nuestro país. Esta zona, esta región, centro, región de las montañas, ha sido clave para vencer o perder. Bueno, en la resistencia, en esta tercera etapa, surgió algo. Napoleón ya estaba perdiendo contra los ejércitos europeos. Eso provocó que Fernando VII regresara al trono. Todo enojado porque le habían quitado el trono, va a implementar una estrategia más aguerrida, va a decir nada de que independencias, nada, todo mi poder contra estos ejércitos independentistas que no solamente había en México, sino en todas sus colonias, en Argentina, en Chile, en Bolivia, etcétera. Había guerra de independencia, todo provocada por la invasión de Napoleón y las reformas borbónicas. Pues bien, Fernando VII junto con el virrey Apodaca van a enfrentar a estos rebeldes, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Galeana, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, entre otros, muchos más. Pero va también para aparecer algo importante en esta etapa. Fernando VII, molesto, va a decir, ahora ya regresé, mando yo, la Constitución de Cádiz no es válida, porque la Constitución de Cádiz, recuerden que fue hecha para quitarle poder al rey. Pues ahora regresaba a su rey y el rey decía, Constitución de Cádiz no es válida en este gobierno. Estas fueron las principales características de esa tercera etapa. Una resistencia y el Fernando VII desconociendo la Constitución de Cádiz.
Cuarta etapa de la independencia de México, 1821-1824. Ya estamos en la etapa donde va a haber la consumación, donde el sueño de todos estos hombres, de este sueño que empezó como una rebelión con Josefa, con Hidalgo, va a tomar forma con Morelos, va a resistir con Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, etcétera, a esta etapa que por fin va a realizarse este sueño de tener una nación independiente. ¿Cómo se dio este proceso? Pues bien, el virrey Apodaca estaba ya considerando que la Constitución de Cádiz era viable, es decir, que España y las colonias se organizaran a través de un gobierno autónomo. Va a poner a un hombre de confianza, Agustín de Iturbide como general. Agustín de Iturbide como general del ejército realista va a perder algunas batallas, se va a dar cuenta que el ejército realista es débil, que los ejércitos independentistas son fuertes, que no es fácil ganarles. Entonces busca al principal opositor del ejército realista, al principal rebelde, que en ese entonces era Vicente Guerrero. Lo cita en Acatempa, ahí se va a dar un acontecimiento que le van a llamar el abrazo de Acatempa, porque van a reunirse el líder del ejército realista, Agustín de Iturbide, y el líder del ejército independentista, Vicente Guerrero, se van a abrazar en Acatempan para llegar a una negociación. Y firman en ese momento el Plan de Iguala. Pues bien, en el Plan de Iguala acuerdan que van a unirse los ejércitos y van a defender tres garantías. El rey Fernando VII, desesperado, envía a Juan O'Donoghue, cambia al antiguo virrey Apodaca y envía a Juan O'Donoghue, pero O'Donoghue se da cuenta pues que no tiene ejército, ya se le vio unido al ejército independentista, entonces no se podía más que firmar la paz, y al firmar la paz era firmar el reconocimiento de que había independencia en este país. En Córdoba se firman los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue, Juan O'Donoghue firman el documento que reconocía la independencia de este país. Y así va marchando, ya con el reconocimiento del virrey, ya con los ejércitos unidos, con el ejército trigarante, con la bandera de los tres colores, con el águila, y llegan el 27 de octubre de 1821 a la Ciudad de México y son recibidos de forma triunfal. Y a partir de ahí empiezan a tratar de organizar un nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser la primera forma de gobierno? Un imperio. ¿Por qué un imperio? Es decir, un gobierno gobernado por un rey, porque era la forma básica, la forma clásica en ese entonces de gobernar un país a través de reyes. Pero España no va a estar contenta. España va a ser hasta 1836 que va a reconocer la independencia de México. En los libros de historia se encuentra esta fecha, 1821, como el día clave de la independencia de México. 1810 como el inicio, 1821 como el final, pero realmente el final, cuando España ya se rindió, fue en 1836. Y por fin, este sueño de un proyecto de nación empezaba. Pues bien, espero que les haya quedado claro estas características principales de las 4 etapas de la independencia de México.
yo quería darles este video para que quedara más organizado el conocimiento, qué es lo que me interesa que ustedes sepan de lo que han leído, de lo que han analizado, de lo que han investigado. A lo mejor nada más aclarar aquí un punto sobre la Constitución de Cádiz. Fernando VII, al desconocer la Constitución de Cádiz, pues provocó que el virrey Apodaca, que los criollos como Iturbide dijeran no, va a aplicar otra vez las reformas borbónicas, va a quitar poder a los criollos, entonces mejor nos unimos a la idea de una independencia. Y por eso se unió con Vicente Guerrero y formaron el ejército trigarante. Entonces, cualquier duda ya saben dónde pueden preguntar. Lo único que van a hacer es el cuadro que están viendo en pantalla. Van a poner causas. Recuerden que se me olvidó la de las reformas borbónicas, ahí agréguenla. Y pongan características principales de la primera, segunda, tercera y cuarta etapa, poniendo los personajes principales de cada una de ellas. Ok, chicos, espero que nos veamos pronto. Si nos vemos en la calle, así nos saludamos. Adiós.